¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nada, primero agradecerles por haberse conectado hoy. Vamos a ver un poco de qué se trata la carrera de diseño publicitario y después vamos a ver un taller, una pequeña presentación, digamos, de lo que podrían ver también en la carrera. Así que va a estar bueno. Espero que todo salga bacán. Entonces, nada, arrancamos. Buenísimo. Bueno, como les explicaba, vamos a dar primero la charla sobre diseño publicitario, de qué se trata, digamos, la carrera, qué es lo que van a ver a lo largo de esta carrera y un poco la importancia del diseño en general, ¿no? Como para arrancar, ¿en qué consiste la carrera? ¿Ya? Probablemente ustedes ya hayan escuchado un poco sobre publicidad, sobre diseño, pero básicamente el diseño publicitario consiste en proponer soluciones simples a problemas complejos. Ustedes van a ser capaces de poder solucionar problemas del día a día a través de la comunicación visual. De arranque yo les digo que el diseño es comunicación y eso lo vamos a ver más adelante, pero ustedes van a ser comunicadores visuales. Toda intervención de diseño nace de una sesión estratégica. De hecho, eso es algo que van a, o sea, un poco el plus de estar en el IPP es que van a tener una visión estratégica sobre las cosas que van a plantear y solucionar. Entonces, el diseño les va a permitir hacer eso, ¿no? Además, también que la claridad no viene de la forma, sino viene de la idea. De todas maneras, ustedes van a tener la capacidad de poder crear cosas, así que considérense creativos una vez que ingresen a esta carrera y todo el proceso que van a tener hasta finalizarla. El cliente no es el receptor de tu trabajo, ya es el emisor. Esto es como clave en todo, digamos, este proceso de comunicación, ¿no? Como les digo, ustedes son comunicadores. Si se acordarán de los elementos de la comunicación, el cliente viene a ser el emisor de lo que ustedes quieren transmitir y ustedes básicamente lo van a ayudar para poder transmitir ese mensaje a través de la comunicación visual. Otro punto de lo que consiste la carrera es que el diseño publicitario no provee, identidad, claridad y posicionamiento. No es un recurso cosmético, perdón. Esto es básicamente lo que van a, digamos, batallar a lo largo de su carrera y creo que por eso también están acá. No es solo estética, ¿ya? Sino también es funcionalidad. Y justamente funcionalidad tiene que ver con la identidad, qué tan claros son para transmitir un mensaje y finalmente cómo pueden posicionar ese mensaje, cómo pueden posicionar una marca, cómo pueden posicionar toda comunicación de cara al cliente y al usuario final, ¿no? Y finalmente la misión del diseño no es comunicar, sino producir respuestas. Esto va vinculado justamente al primer punto de soluciones simples a problemas complejos. La idea del diseño justamente es producir las mejores respuestas enfocadas siempre en las personas. Después, ventajas de estudiar en la carrera del IPP. Acá les voy a nombrar algunas cosas como propuesta de valor que tiene el IPP y por la cual ustedes podrían decidirse estudiar aquí. Una de ellas es la malla curricular. Ya, de hecho, el diferencial del IPP es la estrategia y el diseño. Como les dije hace un ratito, la visión estratégica la van a ver del día uno. Ustedes son comunicadores con estrategia, ¿no? Y finalmente el diseño. Entonces, para repasar así rápidamente, por ejemplo, todo lo que van a poder ver, por ejemplo, ya, ustedes van a tener 3 módulos que los voy a explicar en un ratito, pero desde arranque, ya desde el ciclo 1, ustedes ya están viendo temas relacionados al diseño de la publicidad. Por ejemplo, entre fundamentos de la publicidad o incluso retoque fotográfico, ilustración digital, de arranque ya van a, digamos, como entrar a la cancha, ¿no? En el ciclo 2, por ejemplo, van a poder ver fotocomposición publicitaria, muy importante para tener, digamos, idea de cómo componer una pieza publicitaria, o diseño de tipografías, que es tan importante porque, como les dije, todo comunica y la tipografía es parte esencial de eso. Después, en el ciclo 3 van a poder ver, por ejemplo, fundamentos de la fotografía. Es muy importante que ustedes tengan conocimiento, digamos, básico de la fotografía, cómo se compone, cuáles son los elementos claves, porque eso les va a ayudar bastante a poder comunicar un mensaje que quieran comunicar a su cliente ya cuando salgan a la cancha, ¿no? En el ciclo 4 van a ver, por ejemplo, packaging, ya es uno de los cursos que me gusta bastante.
o también fotografías de productos que también dentro de la rama de la fotografía yo considero que hay que tener bastante maña para poder tomar una buena foto de producto. Entonces ahí van a entrar al estudio, van a poder componer una fotografía, van a saber técnicas, por ejemplo, de cómo hacer una buena foto, por ejemplo, las que ustedes pueden ver en internet o incluso en un banner de Coca-Cola, por decir alguna marca, en una fachada de un edificio. Todas esas técnicas y todos esos tips van a poder ver en fotografía de productos, ¿no? Después, en el ciclo 5, ya van a entrar, digamos, de cara a lo que vemos hoy en día, que es todo el mundo digital, ¿no? De hecho, van a poder ver medios digitales, publicidad en medios digitales, que es todo lo que vemos ahora en redes sociales, cuando entramos a Google. Van a poder manejar, digamos, toda la parte de marketing digital también, ¿no? Y finalmente, en el ciclo 6, ya de alguna forma comienzan a construir todo lo que han trabajado, les van a enseñar cómo armar un portafolio digital y trabajar en su marca personal, porque finalmente ustedes son vendedores también, ¿no? Ustedes venden su trabajo, ustedes también se venden a sí mismos y hay que saber cómo presentarlo para dar una buena imagen, ¿no? Finalmente ustedes son comunicadores, como les dije, ustedes van a salir con ese perfil y además también, como digo, la estrategia es parte primordial de todo lo que van a ver a lo largo de su carrera y finalmente cuando ustedes salgan y trabajen en cualquier empresa, ¿no? Este es un poco un repaso rápido que hemos visto de la malla curricular. Y como resumen, estoy explicando un poco lo que les decía, ¿no? Van a vivir la carrera desde el primer día. Esto es súper importante porque no van a esperar, por ejemplo, 2 años de estudios generales para recién saber si es que lo que tiene la carrera es lo que les apasiona. Entonces van a vivir la carrera desde el primer día. Van a poder trabajar en soluciones gráficas, van a poder manejar plataformas digitales con criterio de diseño responsive, ¿no? El diseño responsive es un diseño que se puede adaptar a distintas plataformas, entonces ese conocimiento los van a tener durante toda la carrera, ¿no? El tema de portafolio digital es básico, es trabajar en ustedes mismos, ¿no? O sea, es cómo presentar un portafolio si es que van a postular un trabajo o simplemente mostrarle su portafolio a un cliente para hacer para trabajar cualquier proyecto publicitario o proyecto, digamos, gráfico, por así decirlo, ¿no? Y van a ser un profesional íntegro, que ejerce la comunicación visual siendo responsable con el entorno, ¿no? Es súper importante que ustedes sean conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y ustedes de todas maneras van a tener ese propósito para poder generar un impacto positivo, ¿no? Porque finalmente, les vuelvo a recalcar, ustedes van a ser comunicadores y en tener un impacto positivo en todo lo que nos rodea. Entonces, ese es un perfil que realmente a mí me apasiona bastante porque tenemos las herramientas de poder generar un impacto positivo en la sociedad. Entonces, es un poco, en resumen, todas las ventajas de poder estudiar la carrera en el IPP, ¿no? Ahora, como segundo punto, y esto les comenté al principio, ustedes van a certificarse en 3 módulos, ¿no? De hecho, a lo largo de su malla curricular, a lo largo de esos 6 ciclos, ustedes van a generar certificaciones cuando culminen, digamos, el año, ¿no? Por ejemplo, en el primer año van a certificarse en asistencia en diseño gráfico publicitario, ¿no? Ya van a tener su certificación en todas las capacidades que pueda tener el diseño gráfico publicitario. En el segundo año van a tener la certificación de diseño y producción gráfica publicitaria, ¿no? Ya van a comenzar a saber las técnicas de un proceso, por ejemplo, de producción gráfica. Y finalmente, en el tercer año, ya ustedes van a tener esta certificación de dirección de arte y diseño gráfico publicitario que viene más de gestor, ¿no? Y como transversal, les vuelvo a recalcar, esto forma parte de justamente la visión estratégica que les comentaba al inicio, ¿no? Ahora, otros puntos, digamos, súper importantes que deben tomar en cuenta a la hora de elegir esta carrera es quién les enseña estas carreras, ¿no? Todas las personas que están dentro del IPP y de alguna forma enseñan todos los cursos son personas que están en el medio, ¿no? Que de alguna forma han pasado por una experiencia amplia en su día a día, trabajando desde empresas hasta agencias, estudios. Entonces van a tener justamente, van a poder nutrirse de la experiencia de los profesores, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Yulania Mesía, ¿no? Que es diseñadora de interfaz y experiencia de usuario, lo que se conoce actualmente en inglés como UX y UI Design. Ha trabajado en proyectos digitales, por ejemplo, para ESICA, Level, Vivanco.
Alicorp, Liderman, entre otros, ¿no? Después está Mónica Ollarse, diseñadora senior. Ella ha sido directora, por ejemplo, de producción gráfica de Circus Grey y ha trabajado, por ejemplo, campañas para el BCP, para Banco de Crédito, Falabella, Totus, Open Plaza, Maestro, entre otras, ¿no? Y también, por ejemplo, May Vázquez, ¿no? Diseñadora senior, ha trabajado proyectos de creación e implementación de estrategias de marcas de identidad corporativa, también para Alicorp, Bacus, Caja Trujillo, Telefónica, Visanet, y bueno, marcas, digamos, que ustedes deben conocer muy bien. Entonces, la parte de planilla docente es muy importante para saber quiénes les están enseñando todo lo que van a aprender durante su carrera. Entonces, es súper importante esto también. Después, tenemos una comunidad de egresados, que de hecho no es para nada menos saber de que el IPP es un referente en el mundo publicitario y en el mundo de diseño también en nuestro país. Por ejemplo, uno de los egresados es José Antonio Mesones, más conocido como Boster. De hecho, él fundó el estudio de diseño Partners, Premio Padis y Artes Disco nominados a Mejor Diseño de Empaque de los Latin Grammy 2016. Si se acordarán, por ejemplo, él diseñó la portada del grupo, ya me olvidé el nombre del grupo musical, pero la portada ganó como el mejor diseño de empaque. Así que, nada, súper chévere que la comunidad de egresados que tengamos esté en esa línea, ¿no? También ha sido expositor de la Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid, así que, nada, es un gusto tener, digamos, egresados como Boster. También está Manuel Huerta, director creativo gráfico en Bebedo de Rusia. Ha sido, digamos, ha tenido premios de los Cannes, uno de los máximos premios que puedas tener en publicidad, así que también han salido del IPP. Y después la comunidad de alumnos, ¿no? Por ejemplo, Mariana Berrocal ha ganado recientemente un EFI College, ¿no? Un premio que se le da, un premio EFI que está orientado a todo lo que es estudiantes por una campaña en TEL. Así que Mariana Berrocal también ha salido, digamos, del IPP. De hecho, vamos a mostrarle algunos trabajos que ella ha hecho más adelante. Ahora, ¿dónde trabajan nuestros egresados? De hecho, les había comentado que agencias es, digamos, donde más trabajan, o es el perfil de trabajo que tiene el IPP, por ejemplo, Fahrenheit, McCann, Mayo, Wunderman Thompson. O sea, son agencias referentes del medio, no solo del medio local, sino del medio mundial. De hecho, son las más cotizadas y las que tienen las marcas más grandes del mundo. Ahí trabajan nuestros egresados. En empresas como por ejemplo Belcorp, Bacus, Movistar, Alicorp, Entel, Jambal, y también medios, ¿no? Medios de comunicación como por ejemplo Latina, América TV, Plus TV, El Comercio, Cosas. Estos son, digamos, algunas empresas dentro de cada rubro en las cuales ustedes podrían trabajar. Ahora, por ejemplo, fue uno de los proyectos de Mariana Berrocal de Nescafé. De hecho, me encanta bastante porque, si se dan cuenta, el diseño no solo es estético, comunica bastante y no hay necesidad de explicar tanto para poder entender, ¿no? Por ejemplo, existen dos tipos de personas. De hecho, esto es un insight bastante claro. Un insight es básicamente algo que es muy difícil que una persona te lo explique porque se basa en comportamientos. Es algo muy interno del comportamiento de las personas. ¿Y a quién no le ha pasado, por ejemplo, que pone sus alarmas y activa cada 5 minutos para que finalmente se despierte? Y hay otras personas que simplemente ponen una, y en este caso ponemos la taza de Nescafé y evidentemente te comunica que te despiertas una vez, tomas Nescafé y ya estás despierto, ¿no? Entonces comunica atributos de marca. Tienes el logotipo. De hecho, toda la parte visual es parte de la identidad de Nescafé, y simplemente un gran titular que te dé a entender algo usando imágenes bien balanceadas dentro de la pieza te comunica bastante, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos, por ejemplo, de un alumno que es Mariana Berrocal, que ya la vieron hace un ratito, y a esto ustedes pueden llegar y a mucho más, ¿no? Por ejemplo, otra pieza que también es de Mariana Berrocal, bueno, es de la marca Durex, que tienes este flotador contra un accidente en el mar y contra un mar de accidentes Durex extra seguro, ¿no? Igual que el anterior, ¿no? Mensaje claro, no hay necesidad de recargarlo tanto, todo se centra finalmente en el centro, valga la redundancia, de la pieza, y aquí también ustedes van a tener la capacidad de poder comunicar a través de la redacción creativa, ¿no? Si ven, es un juego de palabras, ¿no? Contra un accidente en el mar
y simplemente cambiamos el orden de las palabras con Trump accidentes y comunica justamente lo que ofrece Durex. Parte del tono de comunicación de Durex también es parte, digamos, de esto. O sea, tiene un tono de comunicación bien juguetón, bien como irónico en algunos casos. Entonces, representa bastante lo que es la marca, ¿no? Entonces, a esto y más también ustedes podrían llegar. Ahora, finalmente, ya como broche de oro, el IPP tiene un convenio con una de las universidades más importantes, no solo de Argentina, sino de la región, que es la Universidad de Palermo. De hecho, firmaron un convenio de continuidad académica que les va a permitir a ustedes, cuando egresen de la carrera, poder obtener una licenciatura a nombre de esta universidad. Entonces, ustedes, digamos, culminan sus estudios en este instituto y pueden obtener una licenciatura nada menos que con la Universidad de Palermo y pueden cursar un año adicional de estudios a través de sus programas de complementación curricular. Así que tienen ese gran beneficio y que de hecho les va a abrir muchas puertas en el mundo laboral. A ver, arrancamos con el taller, chicos. Voy a tratar de hacer lo más interactivo posible. De hecho, este taller yo lo he denominado para quién diseñamos. Creo que es una pregunta muy amplia y que realmente va a terminar con un caso al final en el cual yo participé. Así que espero que sea de su agrado. Entonces, antes de arrancar, digamos, con el taller, quiero hacerle esta pregunta. ¿Ya? En la escala del Pato Donald, ¿cómo nos sentimos hoy? Yo creería que estoy entre el 6. Estoy entre la línea delgada del 3 y el 6, ¿no? Creo que estoy ahí, estoy entre ese límite. Espero que al final de este taller estén entre el 5 y el 6. Pero bueno, perfecto. Entonces ahora sí, arrancamos. ¿Qué es el diseño para ti? ¿Ya? Quiero arrancar con esta gran pregunta. El diseño es comunicación visual, ¿ya? Así que esto de hecho se los explicamos hace un ratito en la charla informativa, pero es comunicación visual, ¿no? O sea, y suena como muy, ¿no? Bien interesante comunicación visual, pero ¿qué es comunicación visual, ¿no? Ustedes comunican de manera visual, ustedes también son comunicadores, ¿no? Se desligan un poco de lo estético porque finalmente lo estético, ¿no? Y siempre van a ver esto a lo largo de su carrera, si es que ustedes ingresan a diseño gráfico, diseño publicitario, siempre van a ver esto con su carrera de ver más lo funcional que lo estético, ¿no? Lo estético finalmente acompaña al diseño, es un complemento, pero finalmente la parte estética es simplemente como totalmente subjetiva, ¿no? Lo que me gusta a mí no necesariamente te gusta a ti. Entonces, ¿cómo nosotros eliminamos la subjetividad? Y justamente esa es la capacidad que ustedes deben tener como diseñadores, ¿no? Saber comunicar un mensaje de manera visual. Entonces, el diseño es comunicación visual. Y finalmente, todo comunica, absolutamente todo comunica. Ahí oí una respuesta que alguien puso que el diseño es todo lo que nos rodea, ¿no? No sé, es súper chévere esa respuesta porque finalmente todo comunica. Si ustedes se dan cuenta, ustedes van a algún lugar, ven algo de diseño, una puerta, por ejemplo, es diseño, ¿no? Porque alguien ha tenido que diseñar esa solución, ¿no? Vio una necesidad, dijo, oye, a este lugar todos podrían entrar si es que hay un hueco en la pared. ¿Qué hacemos? Bueno, de repente hacemos algo que tape la pared. Ok, una puerta, hay que diseñar una puerta. Entonces, finalmente, todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene que haberse creado justamente con diseño. Y finalmente, el diseño es comunicación visual, todo comunica. ¿Ya? Eso tengan muy claro que todo comunica. Entonces, no sé si se acordarán, ¿ya? Cuando han estado en el colegio, que les han enseñado los elementos de la comunicación visual, ¿ya? ¿En qué constan los elementos de la comunicación visual? Consta primero de un emisor, ¿no? En el caso, por ejemplo, del diseño publicitario, de la publicidad, el emisor vendría a ser, ¿quién? El cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque el emisor, ¿qué quiere hacer? Quiere transmitir un mensaje. Quiero transmitir un mensaje ¿a quién? Al receptor, ¿no? Entonces, si en la publicidad o en el diseño publicitario el emisor es nuestro cliente, ¿no? Imagínense que su cliente sea Coca-Cola, ¿ya? Por decir cualquier marca que todos podamos conocer. Coca-Cola quiere transmitir un mensaje. ¿A quién le quiere transmitir un mensaje? A un receptor. ¿Quién es ese receptor? Puede ser el usuario final, puede ser el consumidor
de Coca-Cola o puede ser un consumidor en general de bebidas. Entonces, Coca-Cola quiere transmitir un mensaje a su receptor, que es finalmente el usuario. Después también tienen el canal y el mensaje, ¿no? O sea, el canal es básicamente por donde se transmite ese mensaje. De repente Coca-Cola lo quiere transmitir a través de, no sé, una red social. Pongámosle Instagram. ¿Qué va a transmitir Coca-Cola a través de Instagram? Un mensaje. Imagínense que Coca-Cola quiere transmitir de que, no sé, va a sacar una nueva promoción de 2 Coca-Colas por un sol, ¿no? Entonces quiere transmitir ese mensaje a través de un canal que son redes sociales, en este caso han elegido Instagram. Entonces ya tenemos un emisor, un receptor, quien va a recibir ese mensaje, el canal, que vendría a ser Instagram, y finalmente el mensaje, que es esta promoción. ¿Qué es lo que pasa después? Es un código, ¿no? Ambos deben entender ese código, tanto el emisor como el receptor. Y finalmente, o sea, ¿en dónde habita toda esta comunicación? En un contexto, ¿no? El contexto finalmente es lo que engloba y lo que encierra, y ustedes deben tener totalmente conocimiento de esto, porque de repente un mensaje no puede ser igual, ¿no? O una comunicación, si queremos abarcar más allá, no puede ser igual aquí en Perú como en China, porque el contexto cambia completo, ¿no? Son distintas culturas, hay una barrera de idioma, incluso hay matices dentro de la cultura como colores, como la forma de decirlo, las mismas palabras que vamos a utilizar no es lo mismo aquí que en otro país, o incluso en Lima que de repente en otra región. Entonces, debemos nosotros entender cuáles son los elementos de comunicación para saber cómo vamos a enviar ese mensaje. Ahora, ¿dónde está el diseñador? ¿Dónde estarían ustedes? Ustedes están en el centro, ¿ya? Ustedes finalmente son el intermediario entre el emisor y el receptor. Ustedes deben conocer todas las herramientas de comunicación para poder traducir lo que quiere decir el emisor y dárselo al receptor y funcione. Y para eso ustedes van a tener todas las técnicas, ya sea trabajar, ¿no? Desde lo más técnico a saber usar algún programa, desde lo más, en temas de comunicación, lo que más abarca es cómo transmito ese mensaje, qué herramientas utilizo, qué canales utilizo, en qué contexto estoy. Deben conocer ustedes el contexto. Ustedes deben investigar, deben saber cuál es la cultura de ese lugar para poder transmitir de la mejor manera y de la manera correcta un mensaje hacia el receptor. Entonces, ¿para quién diseñamos? Nosotros diseñamos para las personas, ¿ya? En general para las personas. Y esto es como muy simple de decirlo, pero es muy difícil de ejecutarlo. ¿Por qué? Porque toda persona tiene un comportamiento, toda persona tiene un mundo, tiene un universo, ¿no? Y ustedes deben tener la capacidad de entender a las personas. No solo el cliente, porque finalmente el cliente puede venir con un problema, ¿no? Y eso es lo que ustedes van a hacer dentro de un proceso de diseño. Cuando ustedes diseñan algo, eso es lo que van a tratar de entender. Van a entender primero cuál es el problema del cliente. Okay, Coca-Cola quiere comunicar esta promoción de 2 por 1 y todo lo demás. ¿Por qué? Porque siente que de repente la gente ya no está consumiendo mucha Coca-Cola. Ok, tiene un problema. Ahora, ¿qué piensa la gente ante eso? ¿Por qué la gente no está consumiendo Coca-Cola? Para empezar, ¿quién es el consumidor de Coca-Cola? ¿No? O sea, quiero entender quién es el consumidor de Coca-Cola, por qué consume Coca-Cola o por qué no consume Coca-Cola o por qué consume gaseoso. Entonces ustedes van a entrar en ese proceso de entender a las personas y justamente para ellos diseñamos, para las personas en general. Nosotros, como en el principio cuando hablábamos sobre la carrera, ¿no? Nosotros estamos en capacidad de poder solucionar problemas a través del diseño, de generar un impacto, ¿no? Entonces, ante esto, acá ya viene un poco un proceso de design thinking que finalmente es el proceso de diseño, ¿no? Así nosotros entendemos el proceso de diseño. Entonces, ¿cómo es el proceso de diseño? Primero empieza con observar, ¿ya? O sea, ustedes van a observar. ¿Qué es observar? Ustedes van a investigar, van a ver todo lo que les rodea, van a entender, van a escuchar a su cliente, van a entrevistar de repente a personas, van a ver su entorno, van a ver información, van a leer libros, van a ver películas, van a generar todos los recursos posibles para después comenzar a idear. Pero lo primero
que deben hacer ustedes es observar, es investigar, es ver todo lo que les rodea. ¿Qué es lo que van a hacer después? Es idear, justamente, con todos esos recursos, con todas esas referencias, con todo el bagaje, digamos, cultural que ustedes han podido obtener a lo largo de su vida, combinado con lo que han investigado sobre el proyecto, sobre el problema que tiene el cliente, sobre la necesidad que existe en el mercado y sobre muchas cosas más, ustedes van a agarrar toda esa información y la van a transformar en ideas. Y aquí es donde entra un poco la creatividad. La creatividad no se va a poder lograr si es que ustedes no tienen nada. Finalmente el cerebro es un músculo y para que el músculo funcione hay que ejercitarlo. Es lo mismo cuando ustedes van al gimnasio. Si quieren tener músculos, si se quieren sentir sanos, si quieren tener más fuerza, entonces van a tener que ejercitar los músculos. Lo mismo es con el cerebro. Ustedes tienen que ejercitar ese músculo y para ejercitarlo tienen que llenarlo de información. Entonces la primera parte es observar, es toda la parte informativa. Después vienen a la parte de ideación, ¿no? En donde ustedes bajan todas las ideas que tienen, el famoso brainstorming, ¿no? La lluvia de ideas, comienzan a generar lluvia de ideas sobre esa información. Después, ¿qué van a hacer? Las van a probar, ¿no? Van a bocetear, ya están pensando en algunas soluciones, oye, de repente podemos hacer esto para la campaña de Coca-Cola, ¿y qué tal si agarramos este comportamiento de tal usuario, este insight, y lo transformamos en una campaña en donde pongamos a la persona que va a comprar una Coca-Cola, la bodega, tal, 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 y comienzan a bocetear y a probar. Perdón. La siguiente es entregar, ¿ya? Ese es la última etapa. Una vez que ustedes afinaron todo eso que probaron, lo testearon, vieron que funciona realmente y que comunica todo lo que ustedes, lo que el cliente quiso comunicar, entonces lo van a entregar. ¿A quién se lo van a entregar? Al usuario final, pero finalmente son personas. Y esto, o sea, es circular, es cíclico, ¿ya? Porque esto lo van a hacer las veces que sea necesario. Finalmente, una idea o una solución puede convertirse en una nueva solución y por eso es que esto es cíclico, ¿ya? O sea, es circular, nunca es lineal, siempre es cíclico. Eso les puede servir como insumo para generar nuevas ideas y después de esas ideas lo volvemos a probar y eso después lo entregamos y luego eso también nos sirve como investigación, después volvemos a pensar y así es cíclico. Entonces el proceso de diseño finalmente está centralizado y bueno, esto sucede hasta solucionar un problema, pero ¿para quién? Para las personas, ¿ya? Entonces, esto ustedes lo deben tener claro porque es muy difícil que nosotros podamos generar un buen diseño sin en realidad pensar en las personas, ¿no? Porque para ellos diseñamos. Entonces, vamos a hacer un ejercicio súper rápido, ¿ya? Tenemos esta imagen que por simplemente cubrirnos y que no me metan preso, les he tapado las caras con iconos, pero son, como ustedes ven, son dos personas mayores, ¿no? Son dos adultos mayores. Entonces, observen esta imagen, ¿ya? Observenla bien, observen todos los elementos que hay en esta imagen. Observen la ventana, observen el balcón, observen absolutamente todo, ¿ya? Tómense unos segundos para observar bien qué es lo que está pasando, qué es lo que ustedes pueden lograr ver, qué es lo que ustedes pueden observar de esto. Observen los comportamientos, qué creen que está pasando, en qué momento creen que ha sucedido esta foto, qué creen que están haciendo estas dos personas ahí, qué es, ¿no? ¿Es una casa, es un departamento, es una oficina? ¿Qué es? Entonces traten de ver solo esta imagen, ¿ya? ¿No? Ustedes solo han tenido unos segundos para observar esta imagen, ¿ya? Y me han descrito, sin necesidad a que esto, o sea, hay un calendario o simplemente yo les diga qué está pasando aquí, ustedes lo han descrito sin necesidad de haber leído nada, ¿no? Entonces, esa es la capacidad de observación que ustedes van a tener, ¿no? Y van a ir trabajando a lo largo de la carrera porque imagínense si yo les doy más cosas dentro de esta imagen, ¿no? Si les digo que de repente esto sucedió en el 2020, si de repente les cuento un poco la historia de estas personas, si les doy más información sobre eso, ustedes, y sobre eso yo les pongo la premisa de cómo haríamos para ayudar a esta pareja de adultos mayores, ¿no? ¿Cómo haríamos para ayudar? Entonces, sobre eso nosotros ya vamos a comenzar a investigar. Ok, ¿les funciona este sistema? ¿Les funciona bien? ¿Cómo podríamos hacer para mejorar ese sistema? Y sobre eso vamos a comenzar a pensar. Entonces ya entramos en un proceso de diseño. Pero justamente yo les he puesto este ejercicio para que ustedes
ustedes como que prueben un poco de lo que se puede hacer en esta etapa de observación, ¿no? Que es netamente investigar, observar, ver los detalles, leer un poco, ver películas, escuchar música. ¿Para qué? Para poder nutrir la parte de ideación. Entonces, sobre eso, ¿ya? Yo les quiero contar hoy día un caso en el cual yo estuve involucrado, entonces se los he separado justamente en todas las etapas de diseño. Este es un proyecto que yo participé en el año 2017, ¿ya? De hecho fue prepandemia, 2017-2018, fue prepandemia, fue para Mincetur, ¿ya? De hecho fue para una feria de exportadores de fruta, que es la más grande de la fruta logística en Berlín, ¿ya? Entonces, Mincetur junto con PROMPERÚ vinieron con un problema. Más que un problema, querían una solución, ¿ya? Necesitaban lanzar un producto o una marca país, enfocado en frutas, en alimentos, que se llama Superfoods. ¿Ya? Para quienes no conocen, los superfoods son superalimentos, y de hecho ellos se dieron cuenta que existía una oportunidad, ¿ya? En el mundo, porque nadie había registrado la marca superalimentos. Y dada la coincidencia que el Perú tenía una despensa enorme de superalimentos, que podía competir con otros países que solo tenían de repente 5. Nosotros teníamos una despensa enorme. ¿Y por qué nosotros teníamos una despensa enorme? Porque contábamos, por ejemplo, con un buen clima, teníamos, o sea, el ecosistema ayudaba bastante, teníamos distintos pisos altitudinales, ¿no? Y eso ayudaba a que justamente, por ejemplo, ¿ya? Puedan crecer tubérculos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y eso hacía que los minerales de la tierra le nutran, o sea, nutran el alimento, y sea más rico en proteínas, sea más rico en carbohidratos, en fin, en todas las propiedades que puedan tener los alimentos. Y así se dieron cuenta que existían un montón de superalimentos en el Perú. Y justo con esta fecha ya, que iba a ser en febrero del 2018, si no me equivoco, en Berlín, querían lanzar esta marca. Y para ello querían comunicarle al mundo por qué los superalimentos en el Perú tenían componentes que los hacían únicos, ¿no? Propiedades que los hacían únicos. Entonces, sobre esto que hicimos, bueno, como ven en la foto, varias reuniones con los clientes. De hecho, a veces nosotros decimos el cliente, pero el cliente pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 30, un decisor, dos decisores, ¿no? Quienes toman la decisión, pero nos reunimos con todos, con exportadores, con agroexportadores, con técnicos, ¿no? Incluso personas que estudiaban la tierra, que estudiaban técnicas de agricultura, personas de comunicación, personas de marketing. Nos reunimos con un montón de personas. Y sobre eso se le conoce, digamos, y esto lo van a ver siempre en su carrera, como el famoso briefing, ¿no? El famoso brief, en donde nosotros sacamos toda la información necesaria de nuestro cliente para poder trabajar en una propuesta visual, ¿no? En una campaña, en un video, en una gráfica, en lo que fuese que tenga que ver relacionado a la comunicación. Entonces, en ese caso, nuestro proceso de briefing fue bastante extenso. De hecho, fueron 2 semanas en las cuales nosotros trabajamos en esto, ¿no? Y sobre eso, como ven acá en esta pantalla, la parte izquierda, comenzamos a unificar todo lo que íbamos encontrando, ¿no? Y eso lo escribíamos. Entonces, sobre eso decimos, ok, los superelementos son estos. Entonces, nos planteamos esta pregunta en esta etapa de observación, ¿no? Que fue un poco el reto que ellos nos pusieron. ¿Cómo? Disculpen, ahí le faltó el signo de interrogación al principio, pero ¿cómo podemos diseñar una infografía sobre los superalimentos del Perú, organizados por pisos altitudinales y ecosistemas, suficientemente atractivo e informativo para un público extranjero? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos comunicar? Una infografía es, no sé si han visto, por ejemplo, a veces, bueno, no sé si consuman periódicos, pero normalmente los periódicos tienen una sección en donde explican una noticia con gráficos e información. Eso es una infografía, ¿no? Se compone de elementos gráficos y elementos redactados para justamente informar sobre algo que de repente puede ser muy pesado o muy complejo de explicar solo con texto. Entonces, eso es una infografía. Entonces dijeron, oye,
hay que hacer una infografía que lo vamos a poner grande en esta feria, porque nosotros vamos a tener un stand de X metros cuadrados que va a ser muy grande, va a ser lo más grande de la feria, entonces va a ser algo, digamos, importante. Entonces necesitamos explicar por qué Perú es una gran fuente, es una gran despensa de superalimentos. Entonces, para eso, necesitamos una infografía, necesitamos hacerlo atractivo, que llame la atención, pero por otro lado, que no sea tan aburrido, ¿no? Que pueda captar la atención del público extranjero sobre todo. Entonces, si se dan cuenta, en los elementos del diseño, si bien estábamos sobre un contexto, que era Perú, esto se iba a trasladar a otro país, ¿no? Con una lengua completamente distinta a la nuestra. Eh, y en donde iban a estar otros países también. Entonces, no solo estabas en un contexto distinto, sino también el código, todo los códigos de información dentro de ese contexto iban a ser variados. Entonces, ¿cómo podemos hacer una infografía que sea lo suficientemente atractiva e informativa, que finalmente te comunique también? Entonces, ese fue un poco el reto. Esa fue, digamos, la duda que se planteó al inicio, y sobre eso comenzamos con la etapa de ideación, ¿no? Entonces ahí ya comienzas a cranear. Ya tienes en tu cabeza toda la información que te han dado los técnicos, todos los involucrados dentro del proyecto, y finalmente tú lo has traducido. Es más, lo puedes complementar también con otras cosas que has visto, que has escuchado, y eso es lo bonito de la etapa de la ideación. ¿Ya? De hecho, en la etapa de idear, dentro de este proceso, hay una parte o sea, mucha gente suele dejar de lado, pero es la parte más importante quizás, que es incubar, ¿ya? Siempre hay que dejar incubar las ideas. O sea, ¿qué es incubar las ideas? Es dejar de pensar por un lado y hacer otra cosa. No sé si les ha pasado a ustedes que de repente están pensando en algo, en un problema, están viendo cómo solucionarlo, y de pronto, no sé, se van al cine a ver la nueva película de Thor y están viendo en el cine y de pronto ¡pum!, se les ocurre una idea y dicen, oye, esto está bueno, de repente lo puedo hacer. O de repente se están bañando, escuchando su canción favorita y ¡pum!, se les ocurre otra idea, y dicen, uy, la voy a anotar antes que se me vaya. Están durmiendo, esa es la que me pasa a mí, están durmiendo y estoy soñando con algo y digo, oye, he soñado con esta idea, la anoto antes que se me vaya. Entonces, eso ocurre en el proceso de incubación, que es dejar por un rato todo lo que estoy pensando, toda la información que tengo, que de hecho es mucha, relajar, relajar el músculo que es el cerebro, pensar en otra cosa, y después tu cerebro automáticamente se va a encargar de conectar todas esas ideas y generarte una que digas, esto es. Entonces, eso pasa en el proceso de ideación. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros vimos, porque ya habíamos trabajado antes con artesanas, de hecho, esto que ven en pantalla se llama arpillera, es una especie de artesanía que se hace con retazos de tela, diferentes telas, y se hacen como estos muñequitos. Básicamente, la arpillera es una artesanía que se hace para comunicar, por ejemplo, el día a día dentro de un estilo de vida, por ejemplo, de agricultura, ¿no? Que de hecho en el Perú tiene una fuerte base en Ayacucho, ¿no? Por ejemplo, las artesanas, porque eran mujeres, ellas comenzaron a hacer las arpilleras, no necesariamente poniéndote este cuadro tan bonito como el que ven acá, ¿no? Ya soleado, con muchos productos, sino comenzaron a raíz del terrorismo, ¿ya? Ellas comunicaban a través de la arpillera todo lo que les pasaba en el día a día, todo el terror que habían sufrido durante el terrorismo en los años 80, ¿no? Y finalmente estas mujeres son las que migran a Lima, y hacen una asociación de mujeres artesanas, y ellas se dedicaban a hacer este tipo de arpilleras. De hecho, esa transición de Ayacucho a Lima fue un proceso de cambio también, porque eso hizo que dejaran de lado todo ese terror que habían vivido y comenzaran a centrarse en hacer vivir o revivir la cultura que ellas tenían, ¿no? Toda la parte de agricultura, toda la parte de cosecha, en fin, cambiaron un poco esas épocas de sombra por épocas de luz. Y de hecho nosotros las conocimos a raíz de un proyecto que hicimos que finalmente no salió a la luz, y dijimos, oye, de repente podemos hacer una infografía con arpilleras, ¿no? Sería interesante poder hacer una infografía con arpilleras, ¿no? Y esto era un poco
conectado a lo que les decía antes, no hay necesidad de siempre pensar de que el diseño es utilizar el Illustrator, dibujar, poner una foto, nada. O sea, el diseño es comunicar. Y una vez que tú tienes claro ese concepto, tú puedes hacer, en fin, muchas cosas. De hecho, ahí pusieron innovación al principio, ¿no? Creatividad. Esto es innovar, ¿no? Es pensar un poco fuera de la caja y poder transmitir el mensaje que yo quiero transmitir de la manera correcta. Entonces dijimos, ok, podemos utilizar una arpillera y comenzamos a bocetear, ¿no? De hecho, esta es la pizarra de ese proyecto, donde nosotros ahí poníamos un poco cuáles eran las necesidades, o sea, organizábamos un poco la información, poníamos los objetivos, el impacto, cuál es el propósito, las ideas, las referencias, el concepto, en fin. Comenzamos a rayar un poco la cancha, como se dice, ¿no? Y ahí comenzamos el proceso de ideación, ¿no? Algunos bocetos, de hecho acá esta es una de las artesanas explicándoles cómo podíamos hacer, qué podíamos hacer, cómo podíamos organizar toda la información que nos había pasado al Insecure para poder comunicar la variedad, digamos que, de recursos que tenía el Perú. Entonces acá comenzamos a probar, ¿no? Comenzamos ya la parte de desarrollo, a decir, oye, vamos a comenzar, vamos con esta idea, vayamos con la parte de desarrollo, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue distribuir todos los tipos de plantas que había, ¿no? Todos los tipos de árboles, que de alguna forma de ahí salían, en algunos casos, los superalimentos, los pisos altitudinales. Comenzamos a bocetearles. ¿Por qué? Porque la idea era darle este boceto, incluso ya con colores, y aquí viene un poco el conocimiento que ustedes deben tener sobre tipografías, colores. En este caso no se usaron tipografías, lo que ven aquí es simplemente para explicarles de que en esta parte iba a haber, por ejemplo, sucacoyos, ¿no? Que eran estos sistemas que tenían los incas antes y que hasta ahora se sigue utilizando para poder cultivar plantas, hortalizas, en fin, todos los productos que puedan encontrar en un cierto piso altitudinal, ¿no? Entonces, de alguna forma le organizamos la información a las artesanas para que con estos bocetos ellas comiencen a elaborar la arpillera, ¿no? Entonces, llegamos a esto, ¿no? Esos eran como que los primeros bocetos, después lo pasamos a computadora a tamaño real, ¿no? De hecho, acá esto medía aproximadamente unos, si no me equivoco, casi 3 metros por casi 5, 4 metros creo que era, ¿no? 3 por 4 más o menos era toda la arpillera. Entonces lo dividimos en distintos sectores porque ellas lo que hacían y lo que nos dijeron es, oye, nosotros el tamaño máximo que hacemos es como, no sé, un 80 por, no sé, 80 centímetros de largo por 50 de alto, ¿no? Ese es los retazos que nosotros hacemos. Entonces lo que vamos a hacer es hacerlo por cada retazo. Sobre esa información nosotros lo pasamos a computadora, lo escalamos y ahí lo organizamos toda la información. Entonces básicamente este era un poco el boceto que les organizamos para que sobre este boceto, que es como si fuera un plano para un, digamos, arquitecto o ingeniero, sobre eso comiencen a coser, ¿no? A coser las arpilleras. Entonces ellas comenzaron así, ¿no? Si ven, por ejemplo, ellas tenían el plano ahí pegado en su pared y lo que hacían es cada retazo trataban de ver si es que encajaba en la parte donde debía encajar. Tenían, o sea, no saben lo hermoso y lo detallistas que eran con los productos, ¿no? Esto que ven acá son elementos bien pequeños, pero tenían un nivel de detalle alucinante. De esto hicieron un montón de productos y sobre eso lo cosían sobre la tela, los retazos de tela, ¿no? Así se veían, ¿no? Incluso las personitas, o sea, todos los detalles que tenía esta arpillera era increíble. Y finalmente viene la etapa de entrega, ¿no? Y este es un poco, o sea, siempre la etapa de entrega viene con nervios, viene con alegría, viene con esa sensación de lo logramos, ¿no? Finalmente tenemos esto, ya lo probamos, ya habíamos ideado sobre esto, lo probamos y finalmente lo entregamos. Y aquí les voy a enseñar un video.
esa era, por ejemplo, este video que les acabo de mostrar, digamos, es de todo el proceso que ya vieron en fotos y finalmente cómo estuvo expuesto dentro de la feria. Ahora les voy a poner como esta, por ejemplo, es la foto para que ustedes puedan ver. O sea, si ustedes se acercaban, veían todo el detalle, ¿no? Y es alucinante o sea, ahorita lo ven así como si fueran hormiguitas, pero literal, si ustedes se paraban, digamos, cerca y podían ver todos los detalles. De hecho, esta imagen nosotros lo pusimos al costado de la arpillera real, porque acá tenían todos los nombres de cada producto que había. Entonces, si se dan cuenta, tenían, por ejemplo, en esta parte cañigua, maca, guaymanto, limón. O sea, ustedes ven esto y dicen, wow, todo esto produce el Perú, ¿no? Y tenemos la capacidad de producirlos porque están divididos por pisos altitudinales, ¿no? O sea, tienen toda la parte de la costa, la selva baja, tienen la sierra, la parte más alta de la sierra, las montañas, ¿no? Tienen los ríos que desembocan finalmente en el mar. Y básicamente lo que se ilustró acá es cómo todo esto, que era el Perú, se trasladaba y perdóneme, todo esto se trasladaba finalmente a los demás países de otros continentes, ¿no? Entonces se ilustró, de alguna forma se comunicó sin necesidad de poner palabras, sin necesidad de poner textos, es netamente informativo visualmente y todo partió de una idea, ¿no? Todo partió de observar, todo partió de toda la parte informativa y este es el resultado, ¿no? Es el resultado. Bueno, y acá les enseño algunas fotos de lo que fue. De hecho, para nosotros, pues ustedes dicen, oye, ¿cómo? O sea, esto es fácil de tomar, ¿no? O sea, tuvimos que armar en un auditorio, improvisar un estudio, pusimos toda la arpillera en el piso y se hicieron fotos por partes, ¿no? Armamos como si ven acá, esto es como un parante, y ahí se comenzaron a tomar fotos por cada sección y después esto se juntó en computadora. ¿No? No es tan fácil porque la idea era que se vean todos los detalles en la foto. Hasta en eso, digamos, es importante saber todas las técnicas, ¿no? Si se habrán dado cuenta, dentro de su malla curricular ustedes tienen fotografía y es que justamente ustedes deben tener conocimientos de composición fotográfica, de técnicas de fotografía para poder montar esto, ¿no? Acá están las artesanas. De hecho, acá estoy yo para que tengan una idea de lo gigante que era esto. Acá estamos con todos los chicos del estudio en ese momento previo a enrollar la arpillera y mandarla a Berlín, pero más o menos ese fue todo el proceso, ¿no? Entonces, nada, como cierre es esto, ¿no? O sea, yo los he llevado, digamos, de alguna forma por todo el proceso de diseño, pero siempre pensando en para quién diseñamos, ¿no? Diseñamos para las personas, tanto para el cliente como para el usuario final, como para nosotros mismos también, pero teniendo en cuenta de que el diseño no es solo estético, el diseño es comunicación, el diseño comunica y el diseño finalmente soluciona problemas. Ustedes van a tener la capacidad de poder resolver cualquier problema que se presente y para eso deben tener todos los conocimientos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, nada, he querido compartirles este proyecto de manera de ejemplo de todo lo que vimos anteriormente y espero que les haya gustado. Muchas gracias.